tardes, muy buenas noches. Estamos aquí en el tercer conversatorio de Laboratorio Ecobudismo y estamos muy contentos de esta tercera participación que hemos organizado como tercer conversatorio. Muchas gracias por estar aquí presente a todos, a todas, también a los participantes, al equipo de LEV, en especial a Samantha Rosende y a Tenzin, que estarán en todo el trabajo de coordinación. Y bueno, yo soy María Elvira Ríos, parte también del equipo LEV, Laboratorio Ecobudismo, y quisiera brevemente presentarles lo que es el laboratorio. Laboratorio Ecobudismo emerge como una red ejecutora, colaboradora, creativa y participativa que permite analizar nuevas interpretaciones e ideas con bases budistas e interactuar con diversas entidades culturales, científicas, académicas, educativas, etcétera, que enriquezcan el diálogo y la ejecución de proyectos y programas ecológicos en las sangas. Nuestra intención es crear un laboratorio interdisciplinar que permita mostrar las acciones ecológicas que llevan a cabo las sangas, como también ampliar la interacción teórica y experiencial entre el budismo y la ecología en la multiplicidad de áreas en las que se desarrolla una conciencia ecológica. Así, esta idea es que sea de un modo con un apoyo tanto teórico como práctico a los esfuerzos por la transición de la humanidad a la sostenibilidad ambiental. Están todos muy bienvenidos a poder revisar nuestra página web laboratorioecobudismo.com y también quienes quieran ser parte del equipo LED, por favor no duden en contactarnos. A continuación voy a dejar con ustedes a quien va a coordinar esta actividad, que es parte de nuestro equipo, a Tenzin. Ella es diseñadora gráfica, estudió una diplomatura de pensamientos y culturas asiáticas en la Pontificia Universidad Católica de Chile, es instructora de yoga y meditación, terapeuta complementaria con especialidad en diferentes disciplinas. También Tenzin es practicante de budismo zen. En el año 2001 realiza un periodo de práctica y estudio en San Francisco Zen Center en Estados Unidos y difusora de arte y cultura por la Fundación MOA International, en donde imparte cursos de estética y diseño japonés. También es la directora de la revista digital MA, plataforma de difusión de cultura asiática en diálogo con Latinoamérica. Actualmente se dedica a la investigación sobre estética japonesa, en particular la ceremonia del té. También Tenzin ha participado en diferentes festivales de cultura japonesa en Chile como expositora. Te dejamos, Tenzin. Muchas gracias. Muchas gracias, Elvira, y muchas gracias a todos los participantes el día de hoy. Antes de comenzar con el conversatorio, voy a exponer brevemente en qué va a consistir el programa. Vamos a comenzar con la presentación de los participantes de la Minga Alegre. Posteriormente a esto, tendremos la participación de El Sendo. Dejaremos un espacio también para el diálogo y la reflexión entre ambos espacios y cerraremos el conversatorio con un espacio de preguntas para el público asistente. Así que dicho esto, comienzo con la presentación de Natalia de la Minga Alegre. Natalia Miranda Van den Bosch es arquitecta de profesión, radicada en Coyhaique hace 19 años y 13 en la comunidad Minga Alegre, comunidad en búsqueda de la experimentación de una vida simple, ligada a la naturaleza a través de la visión de la permacultura, por medio de la bioconstrucción, el trabajo con huerta orgánica y actividades de desarrollo y educación en permacultura. Participa activamente en distintos espacios de desarrollo colaborativos como Ecocentro Minga Alegre, Agrupación Rituales Suyay y Colectivo Bienestar Patagonia. Actualmente se dedica al diseño de proyectos con énfasis en bioconstrucción y a la difusión y educación del habitar sostenible en la Patagonia a través de su proyecto Habitat Australis y el taller La Casa Esencial. Nos acompaña también Martín Hartmann. Él nace y vive en Coyhaique, en la misma chacra desde los 5 años. Sus padres tomaron los primeros cursos de permacultura en Chile por los años 80. Él hace el curso de diseño de permacultura en el Bolsón, en Argentina, en el año 2009, en un contexto de activismo ambiental en el tiempo de Ituzaingó. En familia y comunidad emprenden el desafío de realizar un proyecto de permacultura demostrativo en Coyhaique, llamado Minga Alegre,
donde se construyen casas de tierra, huertas orgánicas, tecnologías apropiadas, ecoturismo, plantas medicinales, etc. Les damos entonces la bienvenida a la Minga Alegre para que puedan comenzar con su presentación. Hola, hola. Buenos días desde acá de Coyhaique, Patagonia chilena. Eh, eh, Partimos agradeciendo la invitación y les vamos a compartir una presentación de lo que es nuestro proyecto, que es la Minga Alegre. Y a ver si puedo acá. eh, Ahí está, compartir. Bueno, nuestro centro demostrativo de educación ambiental es un proyecto que nace el año 2008 eh, a través de la búsqueda de compartir experiencias en torno a la permacultura. Aquí a mi lado está Martín Hartmann, eh, con quien iniciamos este proyecto a través de esta búsqueda, como les decía, de querer habitar el territorio de una forma más holística, más amorosa, de vincularnos con el territorio y la naturaleza, buscando formas alternativas de las que nos ofrece el sistema. En un inicio, yo conocí la permacultura antes de venirme a vivir acá a la Patagonia y me pareció un sistema y una filosofía de vida que era acorde a lo que yo quería plasmar en mi vida. Y en ese entonces había muy poca información. Y entonces pasaron algunos años de que llegué acá y me empecé a encontrar con gente que estaba como también interesada en profundizar en este conocimiento, hasta que Martín, junto a su pareja, eh, trajeron a unos profesores desde el Bolsón, Argentina, y hacer una charla de introducción a la permacultura. Y ahí nos conocimos y como yo siempre digo, nos enamoramos y empezamos a compartir hasta que se gestó la posibilidad de que junto a otro integrante del equipo eh, nos vinimos a vivir acá a un terreno que, que tiene el papá de Martín y se inició el proyecto de Ecocentro Mingalera. Bueno, aquí Martín nos va a contar un poco cómo se inició este proyecto para que ustedes lo conozcan. Bueno, este proyecto en Coyhaique está enraizado hace ya más de 35 años. Este terreno se compró el año 82, cuando no había ni un solo árbol. Así había una hilera de álamos, un cortaviento de álamos y un par de frutales, pero el resto era ganadero. Era campo, digamos. Estaba cerca de la ciudad, pero la ciudad todavía quedaba lejos. Mis padres, Peter Hartmann y Magdalena Rosas, tomaron cursos de permacultura, el primer curso que se hizo en Chile, con Julio Pérez lo organizó, que ahora seguimos trabajando con él, e invitaron a un neozelandés que se llamaba, bueno, me olvidé, pero que le mandaron una carta a Bill Mollison para que mandara un emisario. Y Bill Mollison, que es el profesor de permacultura, el hombre que redactó los principios y todo, les mandó a esta persona que, ¿cómo es que se llama? Bueno, no importa. Y él vino a Chile, a Santiago, creo por Reñaca, por ahí, hicieron un curso de permacultura y ahí mis viejos lo tomaron. Y entonces, eh, podríamos decir que este proyecto es de permacultura de segunda generación ya. Ya viene con una visión desde esos años. Entonces, podemos ver ahí en las fotos un poco lo que hacia un ejemplo práctico de lo que se está trabajando en permacultura el día de hoy, que ya se llama regeneración, los diseños regenerativos. Esa es la nueva propuesta de, digamos, de permacultura, como permacultura, un diseño, un sistema que está vivo porque trabaja, funciona,
con los principios de la naturaleza, ¿cierto? Y la naturaleza está viva, entonces esto va cambiando, evolucionando. Entonces ahora los conceptos que se están trabajando en permacultura es hacer proyectos, diseño regenerativo. Entonces podemos ver en la foto cómo este diseño en este lugar ha sido en la práctica regenerativo. Podemos ver el año 90, por ejemplo, cuando no habían muchos árboles. En la misma foto, el año 2020 abajo, donde ya se ve un bosque, ¿cierto? Y en la foto de la derecha, que es el 2004 arriba, satelital, podemos ver la diferencia de cómo crece la naturaleza, cómo ocupa su espacio y cómo nosotros trabajando junto a ella, entendiéndola, entendiendo que la naturaleza, digamos que el suelo quiere convertirse en un bosque, nosotros trabajando junto a ese fluir, a esa energía, a esa motivación que tiene la tierra de convertirse en un bosque, avanzamos y trabajamos junto a ella y no contra. Bueno, este es el sistema organizativo de Mingalegre que se hizo aquí en el año 2015. Hace, como les decía, iniciamos en el año 2008 y a lo largo de todos estos años hemos ido haciendo siempre este trabajo de ir pensando, reflexionando y proyectando cómo funcionamos como equipo. Y dentro de eso hay varios ámbitos que rodean a este equipo central. En este caso, al día de hoy, podríamos decir que es Martín, Paz, eh, Felipe y yo, como núcleo central de las personas que realizan actividades acá en la Minga Alegre. Y también hay otro grupo de personas que son como satélites que vienen a compartir, que vienen a acompañar, que vienen a hacer voluntariado y que son también parte de la comunidad que también hacen su propia actividad, que sería, por ejemplo, el Peter, que es el papá de Martín, la Magda, están otros vecinos que son en la comunidad de los Krishna, ¿ya? Y todas estas personas, cada uno hace su propio proyecto, pero también funcionamos en conjunto, ¿ya? Y dentro de estos espacios de desarrollo están, bueno, los proyectos personales que tiene cada uno, los objetivos que compartimos en común, donde nos ayudamos, ¿cierto? Planificamos la temporada para hacer las actividades, sobre todo en las estaciones de primavera-verano, donde se realizan talleres, se aceptan voluntarios para que trabajen en las actividades que vamos compartiendo. Ahí viene llegando eh, la organización interna, ¿cierto? Que tiene que ver como cómo funcionamos como comunidad, las cosas cómo resolvemos cosas que necesitamos desarrollar o que necesitamos resolver, tomamos decisiones colaborativas, también está la comunicación emocional, cómo resolvemos nuestras dificultades, ¿cierto? Yo puedo agregar algo Sí, mira. que, digamos que como conversamos, que es un sistema vivo, un sistema que tiene un diseño, pero también tiene una estructura natural. Entonces nos hemos dado cuenta que hay distintos círculos en esta ecualdea, ¿cierto? En esta comunidad. Entonces tenemos, por ejemplo, un círculo operacional de proyectos, de gestión, de logística. Después tenemos un círculo que es el proyecto como con la comunidad, donde vienen los amigos, lo compartimos, hacemos mingas, nos ayudamos entre todos. Hay otro círculo que es la ecoaldea, que son las personas que viven aquí. Hay un círculo que, que es el centro como demostrativo, que ya es enfocado en los visitantes. Entonces así nos damos cuenta que nos vamos organizando. Y después está lo otro que es el trabajo entre las personas, que a veces es más difícil que el trabajo con plantas, con animales, con piedras, con palos, el trabajo con las personas. Bueno, vamos a seguir avanzando en nuestra presentación. Aquí tenemos una pincelada más o menos de algunas de las afiches que hemos ido haciendo a lo largo del tiempo, que tiene que ver con las actividades que hacemos. Y aquí está más o menos uno de los programas que se hacen acá, que en específico está la huerta, el compostaje, la bioconstrucción, terminaciones naturales de barro, plantas medicinales que se trabajan.
cosmética natural, hay visitas guiadas, los chicos han hecho un proyecto de bosque escuela, charlas, exposiciones y trabajo en redes. Sí, pues para nosotros una de las pilares filosóficos de este proyecto, como estamos en ese tema conversando, es, digamos, la ecología, ¿cierto? Entonces nosotros nos importa, nos interesa difundir el, el habitar, como decía Natalia, sustentable, armónico con el entorno. Nos interesa ser un lugar que demuestre que es posible vivir en armonía con la tierra y que esta armonía es positiva para nosotros y para el entorno, que es abundante, que genera comida rica, plantas medicinales como en la foto, eh, energía, salud, etcétera. Entonces, por eso que nuestro proyecto es personal, es para nosotros, pero también nunca pierde de vista el hecho de que es un proyecto político, de que quiere difundir la permacultura, la ecología, como un sistema viable de habitar este planeta, porque observamos el contexto actual, ¿cierto? Donde ya sabemos. Bueno, otro de los pilares fundamentales de nuestro trabajo de desarrollo, tanto como personal como para la comunidad, es el trabajo con el barro. Eh, la mayoría de nuestras construcciones de casas, talleres, lo que sea, acá en la Minga es de barro. Nuestra propuesta hacia la comunidad ha sido invitar a desarrollar estas iniciativas. Si bien hay harta gente que está interesada, la gente siempre tiene como temores a trabajar con barro porque se ha desprestigiado mucho a lo largo del tiempo. Entonces, nosotros lo que hacemos es invitar a la comunidad a hacer prácticas a través de los talleres, a través del voluntariado y un trabajo muy bonito ha sido el desarrollo también con los niños. Eh, Se han hecho hartos talleres, en este caso era una actividad que se llamaba Poblarte, donde se invitaba a los niños a desarrollar varios aspectos de la permacultura, que tiene que ver, por ejemplo, con la huerta y en este caso con el barro, y se les enseñó en este caso a hacer una sala que se hizo a través de un proyecto de FPA, donde se reciclaron botellas, ecoladrillos, y se les invitó, ¿no?, después a hacer la práctica con el bar. Bueno, también hablando de la construcción, ¿cierto? Bioconstrucción, reciclaje, barro. Como decimos, es una forma de, de entregar, ¿cierto? Una información tangible, digamos, que tú puedas venir acá y toques una muralla y digas, oye, ¿y cuánto cemento le echaron a esto? Y, oye, no, no tiene cemento, esto es pura tierra. Entonces, llama la atención, sorprende y motiva, pues motiva a poder hacer las cosas de una forma diferente, de una forma consciente, sobre todo si uno empieza a estudiar el tema y se da cuenta, por ejemplo, que la industria de la construcción es responsable de un tercio de la basura del mundo, y si el cemento fuera un país sería el segundo o tercer país más contaminante del mundo por la cantidad de energía que requiere hacer un saco de cemento. Entonces el cemento tiene 100 años de invención y después, antes, ¿cómo lo hacían? ¿Cómo lo hacían antes? Los más 2000 de años de la humanidad, ¿cómo lo hacían? Bueno, con tierra, pues aquí lo estamos haciendo con tierra, a la antigua y a la vez a la forma moderna, porque con una perspectiva actual del asunto. Sí, y en ese sentido, como también una de las de los aspectos que nos ha tocado transitar es como este ensamble que se está haciendo hoy, que tiene que ver como con la construcción, yo le llamo convencional, y la bioconstrucción. En este caso, por ejemplo, la foto que estamos viendo, igual por más que sea bioconstrucción, igual requerimos del sistema convencional, en el sentido que hay planchas
policarbonato, de fibra de vidrio, hay ventana, hay vidrio, hay PVC. Entonces, hoy en día lo que nosotros tenemos que tratar de hacer y lo que nosotros compartimos a la comunidad es justamente tratar de hacer este ensamblaje con un diseño aplicado, con un diseño eficiente y como siendo súper precisos en dónde se ocupan los materiales, siendo súper estratégicos en cómo los ocupamos para que ocupemos lo mínimo de lo convencional y lo máximo de los materiales naturales. Bueno, también para nosotros ha sido un tema la educación de nuestros hijos, ¿cierto? Porque ya vimos que ya estuvimos, yo por lo menos ya estuve en el liceo, ya tuve que usar uniforme, tuve que eh, tener una autoridad y un inspector que me molestaba por las zapatillas, por no sé qué, por esto, otro, no sé qué. Entonces, ya no quiero que mis hijos tengan que vivir la misma perspectiva, ¿cierto? Que tengan que sufrir los mismos traumas. Si uno ve una foto, la escuela hace 100 años y la escuela el día de hoy no ha evolucionado en nada, digamos, sigue el mismo esquema de jerárquico, ¿cierto? Entonces, para nosotros un tema, entonces hemos estado participando siempre en actividades de educación alternativa y desarrollamos un proyecto acá en tiempo de bosque. Entonces, la mejor, ¿cómo decía? La mejor, como era el dicho, decía, la mejor sala de clases en la sombra de un árbol. Y todavía para allá porque está haciendo mucho. Entonces, hemos estado ahí, proyecto de escuela, bosque escuela, funcionó muy bien un tiempo y ahora nuestros hijitos están en una escuela Waldorf acá que se desarrolló, se abrió y estamos participando ahí muy activamente en la logística y la producción. También tenemos varias áreas en Minga Alegre, por ejemplo, área de construcción, área de huerta, área de educación, y también tenemos un área de turismo. Yo soy guía de montaña, guía de turismo, entonces mi proyecto de título fue camping, ecocamping. Entonces tenemos este camping funcionando todos los veranos, donde tenemos baños secos, ducha solar, hornos de barro, hacemos los circuitos de permacultura, de huerta, bioconstrucción, vamos a tener huevo este año, de productos naturales, eh, caminatas, trekking a las montañas y todo eso. Y también este es un espacio muy útil porque recibimos voluntarios nosotros. Entonces los voluntarios nos ayudan un montón con una tremenda aporte al lugar. Hemos recibido personas de muchos lugares diferentes del mundo, entonces para nosotros es una forma también de viajar, de conocer otras culturas. Y eso, pues, súper invitados todos los presentes aquí, si quieren venir a Coyhaique, tenemos un lugar donde recibirlos. Ay, perdón. Bueno, aquí ya está parte del camping de Martín. Acá hay una foto de una actividad cuando se hizo el taller de permacultura, un taller introductorio y un taller como a profundidad de permacultura en la sala. Esta salita es justamente la que se construyó con los niños de la actividad que les comentaba anteriormente. Eh, Hasta el quincho del camping. Y bueno, también como les comentaba Martín, existe una red que se llama EcoAustral, que es una red donde se ha hecho una sinergia entre todos los proyectos que practican esta filosofía de permacultura. Eh, a lo largo de la región hay varios proyectos que se han ido sumando y lo que se genera en esta comunidad es que se va compartiendo información, se van compartiendo voluntarios, se han hecho actividades a través de libros, ¿cierto? Se han hecho talleres, se han hecho encuentros acá en la comunidad. ¿Quería agregar algo de la red? O sea, no es una cosa, digamos, son diseños, yo insisto en la concepto de que son
diseños vivos. Entonces uno trata de armarlo, de hacer estructuras de cuestiones y al final lo importante es, oye, sé que voy para Guadalajara, puedo pasar a tu casa, sí, voy, y uno aprende y comparte y así se hace una red de vínculos invisible pero poderosa. Bueno, y aquí al otro lado tenemos el afiche de la actividad, que es uno de los proyectos emblemáticos que hicimos en un inicio de nuestro compartir, que fue el proyecto FPA, como les comentaba, que se hizo una obra de títeres para enseñar a los a niños a hacer ecoladrillos, se hicieron videos que están en el YouTube de Don Reciclo Boca Ancha, se llama. Y con ese proyecto también se hizo la sala, eh, donde se han hecho actividades y que prontamente, espero más pronto que más tarde, que vuelva a hacer una sala para hacer actividades y talleres. Acá tenemos el espacio de Felipe, que tiene un domo que estaba en construcción, y esta fue una de las actividades que se hizo de la red postal. No, esta Esa, fue la red Ecochile. En Ecochilán. esa época estaba organizada una red a nivel nacional de ecocentros con mucha voluntad, mucha energía, eh, mucha fuerza. Por ejemplo, no sé si están ahí, están unos chicos del centro eh, ¿cómo se llama? El Romero, el centro, Ecocentro El Romero, allá en, no me acuerdo, Copiapó, por ahí, que también hacen budismo zen, parece. Y bueno, y están los chicos de Los Brujos, de Valdivia, los chicos de Pailimay, de San Fernando, los chicos de bueno, un montón de centros ecológicos, centros de permacultura, y nosotros somos parte de esa red. Bueno, la red está un poco flaqueando por último. Como decimos, esas cosas somos seres humanos y este, el error es parte, o no el error, sino que la vida es parte de nuestro ciclo. Entonces a veces hay mucha energía, a veces las personas que tienen mucha energía se aburren y se van y de que al otro y de repente. Entonces lo importante fue que fue una experiencia hermosa y haber recibido a todas estas personas acá en Coyhaique también fue una tremenda inyección de energía. Aquí también actividades que se han hecho en el domo y bueno, yo quiero pasar a esta otra parte también que para mí es importante, que tiene que ver como con el desarrollo de actividades comunitarias que se hacen acá, que se han hecho y que se hacen en la Minga. Este es un festival que tiene 4 versiones y es un festival bien importante para nosotros en el sentido que es un festival que recoge distintas actividades relacionadas con el bienestar, tanto el bienestar con nosotros mismos como individuos, como también con la comunidad y con la naturaleza. En este festival, ahí está parte de la comunidad que participa. Se hacen charlas, talleres, actividades que tienen que ver como con biodanza, eh, también pagos a la tierra. Se practican distintas disciplinas también espirituales. Talleres de plantas medicinales, en este caso talleres de meditación. Y bueno, eh, aquí está parte del equipo de los inicios. Esta es una de las primeras fotos que nos sacamos como equipo, como grupo. Y para como concluir un poco con el tema de la comunidad, creo que una de las cosas que me ha llamado la atención para hacer esta presentación es la cantidad de actividades que hemos hecho y el enriquecimiento que hemos tenido a lo largo de todos estos años eh, al hacer como este servicio. Y eh, poder vivir y experimentar lo que significa como eh, hemos incorporado esta filosofía de vida, cómo hemos crecido nosotros como seres humanos a través de esta práctica de vincularnos de una forma amorosa con la tierra, cómo hemos crecido a través de
esta práctica de construir nosotros mismos nuestras propias soluciones, construir nuestras casas, construir nuestra huerta, como todos esos procesos nos han hecho más fuertes en el sentido de tener más voluntad, cómo nos han hecho más humanos en el sentido de cómo nos hemos tenido que lidiar entre nosotros, hemos tenido que aprender a entendernos entre nosotros mismos y entre nosotros como comunidad. Ha sido un viaje muy bonito y de un desarrollo y espiritual, creo, bien profundo, porque todas estas experiencias que hemos ido dejando en la comunidad y en las cosas materiales que hemos ido construyendo, nos han hecho entender que es posible habitar este planeta de una mejor forma, amorosa, que es posible entender la tierra, entender la naturaleza y que podemos lograr estos sueños que al parecer suenan como utópicos, pero no lo son. Sí, quiero destacar, por ejemplo, que la guagua que aparece ahí en esa foto ahora tiene 18 años, la otra guagua tiene 19. Esa casa que se construyó ahí al final terminó demoliéndose, se incendió, y así también, pues, hay altos y hay bajos, pues, hay eh, cosas potentes que nos alegran y otras potentes que también nos hacen reflexionar y nos hacen aprender. Entonces, no es todo color de rosa en el mundo de las ecoaldeas, pero al final uno donde más aprende es en la tormenta. Gracias. Muchísimas gracias, Natalia y Martín, por su hermoso proyecto y también por compartirnos más sobre cómo es el habitar en ese hermoso espacio. Bien, vamos a dar espacio ahora al Sendo de Tunquén. Voy a comenzar presentando a los participantes que nos acompañan hoy. Felipe Mucán es el nombre dado por su maestro Zen en Estados Unidos, el cual significa sin puerta, nombrado monje Zen por el maestro Yiku-san. Mucán es psicólogo clínico y morfopsicológico, tiene máster en inteligencia relacional basado en Eneagrama, España, con enfoque transpersonal. Es profesor de yoga integral, practicante de budismo zen por 16 años y ha participado en retiros y prácticas zen en Chile, Estados Unidos, Alemania, Francia, España y Colombia. Nombrado Dharma Holder en Estados Unidos por la Fundación Salto, teniendo la autorización para enseñar y formar practicantes en el budismo zen. En la actualidad dirige el centro de meditación zen llamado Vivo Zen en Chile, el cual se enfoca en la práctica y estudio del zen, práctica de yoga, talleres y vida sustentable. Además colabora con el centro de meditación El Sendo en Tunquén, Chile, dirigido por el monje Zen Yiku-san, quien tiene una larga trayectoria, incluyendo 10 años en el templo Zen Bokokuji en Japón. Vamos a presentar ahora a Jorge Donjo. Donjo es ingeniero agrónomo de la Universidad Católica de Chile y tiene un MBA de la Universidad de Cambridge en Reino Unido. Actualmente es asesor, inversionista y director y mentor en Kuno Hub en Chile, que es un hub de 11 universidades chilenas, entidad especialista en convertir emprendimientos de base científica tecnológica. Donjo ha estado estudiando el budismo desde que estuvo en Inglaterra, hace más de 24 años atrás, llevándole a visitar el Tíbet en el año 2013 en búsqueda de respuestas. En el año 2008 encontró lo que buscaba en Tunquén, donde conoció al maestro Yiku-san y comenzó a practicar el budismo zen. Su nombre zen se puede traducir como Dharma de la eliminación de la niebla. Bien, muchas gracias Mukan y Donjo por estar acá y por acompañarnos en esta presentación. Doy espacio para que puedan comenzar. Muchas gracias, Tenzin. Muy honrado de estar en esta presentación. Rápidamente les vamos a comentar qué es lo que es el Sendo, ¿no? De Tunquén y vamos a ir alternando esta presentación con Mukan-san, ¿no? El Sendo está ubicado en Tunquén, la región de
de Valparaíso, entre Algarrobo y Valparaíso, la ciudad, ¿no? Y tiene como meta practicar el budismo Zen, que trajo Jikusan hace varios años atrás. Em, ¿Qué es el Zen y qué se hace en el Zendo? ¿No es cierto? Es básicamente Zazen. El Zazen es la meditación que hacemos sentada. Y el foco del Zendo, el foco de cualquier instancia, ya sea Sesshin, que son aquellas instancias donde nos juntamos por varios días a meditar, solamente meditar, es estar sentado aquí, ahora, con una concentración fundamental en la respiración abdominal, que le llamamos el hara, como se dice en japonés. Dentro de esta vida monástica también tenemos lo que se llama el SAMU, vamos a ir explicándolo más adelante, pero quiere decir trabajo comunitario o meditación en acción, ¿no? Y eso es limpiar, ordenar, arreglar el jardín, las ollas, la cocina, etcétera, etcétera, etcétera. La estructura de un sechín la va a explicar Mukan en unos minutitos más, pero tiene muchas instancias que son parte del sechín también, no solamente meditar y estar sentado, también hay caminatas meditativas alrededor de la naturaleza que le llamamos kinjin cuando estamos dentro del sendo y también kinjin cuando estamos caminando en respeto dentro de los espacios eh, de del sendo, ¿no? Y lo fundamental aquí es el silencio, es estar aquí ahora sin meter ruido, solamente concentrándonos en la respiración abdominal. Y ahí la vida comunitaria es fundamental, porque nos tenemos que enfocar en no meter ruido para nosotros y para los demás, vestir ropas que no metan ruido, que no sean plásticas, ojalá de algodón, ¿no? De manera de no distraer a nuestro vecino. Jikusan es nuestro maestro, ¿no? Es aquel que trajo la enseñanza desde Japón. Aquí lo vemos junto con el maestro del Roshi, su gran maestro, a quien le debemos el legado de lo que hemos aprendido. Jikusan, de profesión ingeniero comercial de la Universidad Católica, con muchos viajes por el mundo, fotógrafo, en una de esas se vio involucrado sacándole fotos a una famosa marca de tarjetas de crédito en Japón, en un templo, y fue a sacar fotos por 10 días al templo Bukokuji, donde encontró a su maestro, y se terminó quedando 10 años. Y esto lo agradecemos todos aquellos a quienes hemos conocido. Jikusan, pues no solamente es un gran hombre, una gran persona, un excelente maestro y un ejemplo de vida, ¿no? Mukan. Buenos días, soy Mukan, también practicante, igual que Donjo, del Sendo Tunken. Y en este momento estamos viendo un horario de un sesshin. Cuando hablamos del sesshin, es un periodo intenso de meditación que se realiza generalmente entre 4 a 7 días de cada mes. Kusan hace estos seshines aproximadamente entre 9 a 10 seshines al año. El resto del tiempo, él vive también una vida monástica no tan intensa, pero con muchas prácticas de meditación que se llama Zazen. Si ustedes se dan cuenta, donde dice durante el sesshin, la levantada es a las 4:40 y tiene todo un sistema de rituales que están basados en campanas. Entonces, el silencio, que es preponderante, se mantiene una comunicación no verbal entre los participantes dentro de esa comunidad. Si uno mira el horario, sobre todo durante el sesshin, hay 11 sesshin, 11 zazen durante el día. Y en una de las prácticas que es a fin de año, en el Rohatsu, son 12. ¿Qué significa zazen? Porque es la base, es el ancla que tiene la práctica zen. El sa de zazen es sentado y el zen es meditación. Entonces, muchas veces se dice que es una meditación sedente, es una meditación sentado o sentarse a solas con el misterio de que estamos conectados con todo. Entonces, si uno lo mira en forma práctica, zazen no es otra cosa que algo concreto, tal cual como habla Minga Alegre,
de que ellos tienen la conexión y la experiencia con el barro, es algo concreto. Aquí el sasen no es algo abstracto del budismo indio que puede uno filosofar, sino que más bien es una experiencia de vivir y sentarse en un cojín. ¿Qué se hace en ese cojín? En ese cojín se deja de lado el yo porque tratamos de desidentificarnos, tratamos de entender que nuestra existencia o ver nuestra verdadera naturaleza, que significa que cada uno de nosotros no tenemos una naturaleza propia, somos una interconexión con todo. Y ahí tomo nuevamente palabras de Mingalegre, donde es la naturaleza toma su forma, se interrelaciona, quiere cosas, tiene sus ritmos. La gracia del sasen es sentarse en silencio, contra la muralla, espalda recta, conectarse con la respiración que vive en el presente, es un ancla al presente, mejorar la postura, que el cuerpo también vive en el presente, y entender que este cuerpo y esta cabeza no somos nosotros, somos solamente una interconexión, no estamos separados de nada significa otros seres, otros reinos, pensamientos, emociones, etc. La base de esta práctica es una lógica bastante diferente a la lógica occidental. La lógica occidental dice, eso es eso y esto es esto, son diferentes, son separados. Esta lógica oriental, sobre todo la mezcla del budismo con el taoísmo, hacen práctica en China que se llama Chan, que es una transliteración del Channa, que es chino, y en Japón se llama Zen. Y lo que me está diciendo este Zen es que nosotros somos parte de toda esta interconexión y yo como entidad propia no existo, sino que soy el resultado de lo que como, de lo que respiro, de lo que camino, de la gente que conozco, infinidad de movimientos que están a mi alrededor. Y ese resultado hace que yo sea nada en específico, sino que un complemento, una parte de un todo. Esta actitud de sentarse en meditación, en sasen, nos va impregnando, y esta práctica se debe llevar muchas veces, o no muchas veces, es parte de la vida cotidiana. Vale decir, sentarse en un cojín o lavar los platos no son cosas separadas, son lo mismo. La siguiente, por favor. La vida cotidiana en un sesshin, en el Sendo Tunken. ¿Qué es lo que vemos en general? Una adaptación al entorno, porque el sasen nos permite, al estar en silencio, que cuando salimos a la vida cotidiana nos vamos adaptando al entorno. El respeto por todas las formas de vida es, no estamos separados de los animales, de los utensilios que utilizamos para cocinar, etc. La comida sádvica también lo voy a ver, que es el concepto más que nada de que, cómo nos conectamos con la comida, cómo nos conectamos al comer. Simplificación y reducción del consumo lo va a ver Donjo, el respeto por el entorno y el reciclaje también, impermanencia y no dejar huella. Siguiente, por favor. La adaptación al entorno, Jiku-san cuando llegó de Japón, llegó al norte del país y fundó el Sendo El Molle, un centro de meditación que queda en el Valle del Elqui. En esa oportunidad tuvo la oportunidad de practicar meditación sentada zazen en la cárcel. Aquí en esa foto aparece practicando silencio y zazen con los personas que están privados de libertad. Esta experiencia para él siempre la cuenta que es una experiencia maravillosa porque se adapta. Comieron en un pocillos que eran de margarina, como si fueran cuencos japoneses, comían con palitos, se sentaban a veces en cojines, estaban en silencio. Entonces muchas veces el agradecimiento de algunos de estos presos fue tremendamente beneficioso y una ganancia enorme en su práctica. Siguiente, por favor. También, volviendo al punto anterior, la práctica y la adaptación al entorno es, yo me adapto como práctica zen a la comida del entorno, igual como un Mingalegre. ¿Qué es lo que hay en la zona? ¿Qué puedo utilizar? En este caso, se usa un poncho para poder abrigarnos, cosa que no se usa en otras prácticas, en otros lugares. Se come lo que hay en la zona, en este caso, el Sendo Tunkel tiene cochayuyo porque tiene el mar ahí cerca, se cosecha, se cocina, o sea, uno se va adaptando a cada cosa que aparece en nuestro lugar. El respeto por todas las formas de vida que estamos viendo acá es la forma de cocinar de una forma muy respetuosa,
porque tratamos solamente de comer alimentos que nos nutran y prevengan la enfermedad. Si se dan cuenta, el lado derecho, en la foto del lado derecho, hay una piedra y se deja un poquito de agua para que los pájaros puedan bañarse, tomar agua y estar ahí en una interrelación con todos los practicantes. La siguiente, por favor. La comida sátrica dice que la comida sátrica es comida pura, es alimentos que nos nutren, previenen la enfermedad, causamos poco daño. La primera imagen nos muestra que el Sendo Tunquén, que es un maravilloso lugar donde practica Jikusan, donde está el Sendo, donde es un terreno de una monja zen que también en el fondo hace una tremenda donación, una tremenda colaboración, que es Ingen, a todos nosotros los que queremos practicar, está frente al mar. En la segunda foto, Tayikusan, con practicantes cortando el cochayuyo, sin degradarlo, sin venderlo, sin consumir más de lo que se necesita. En la tercera imagen se muestra ya cosechado el cochayuyo para poder procesarlo, cortarlo. La siguiente, por favor. Y en comunidad, cortamos el cochayuyo, se prepara y va a ser parte de nuestro alimento, parte de nuestro ritual, que también es una práctica el comer. La segunda foto que vemos a la derecha es comer en plena conciencia, pleno silencio, con un ritual, y el ritual no es otra cosa, que es una herramienta que nos permite estar en el presente, porque el ritual no es una repetición consciente, no es algo rígido, no es que yo pierda libertad, no, lo utilizamos como una herramienta. Entonces todo el ritual del comer hace que como comunidad lentamente vayamos comiendo de una forma cada vez más parecida, más unida, juntos. Entonces, en el Sendo Tunquén, todos en comunidad, se come juntos, se duerme juntos y meditamos juntos, todo en comunidad. Siguiente. El orioque es importantísimo porque el orioque son los cuencos donde uno come. De acuerdo a algunas tradiciones, se utilizan en algunos monasterios 5 cuencos, y en la tradición de Jikusan, que es la tradición donde él aprendió en Bukokuji, son 3, uno grande, mediano y uno pequeño. Esa forma de orioque es llamada orioque porque significa cantidad justa, vale decir, no se sobrecarga, no comemos por el sabor, no se come para estar hasta arriba de comida, sino que se come en la medida justa, y los orioquis tienen las medidas justas. Esas medidas justas del orioqui representa nuestro interior, nuestro estómago. ¿Qué quiere decir esto? El primer orioqui, el más grande, es un 50% de algo sólido, que generalmente es arroz integral con alguna legumbre. El segundo orioqui, el segundo cuenco, es un 25% de líquido, que generalmente es miso, sopa de miso con verduras. Y el tercero o pequeño orioqui es vacío. Vale decir, si yo transformo eso en mi estómago, la gracia es tener y comer de mi capacidad estomacal un 50% de sólido, un 25% de líquido y dejar un espacio vacío. En Japón esto se llama hara hashibu, que es dejar un espacio. A la derecha se ve a una persona con el orioqui porque es sagrada la comida, que sabemos al momento de levantarla todo el proceso que tiene para que la comida esté en nuestro cuenco. Desde que se originó en la tierra, se regó, se plantó, se cosechó, se produjo, se vendió, llegó acá, se cocinó. Vale decir, la interconexión que tenemos con la comida es ese ritual. Y recordar que somos agradecidos de lo que está en ese lugar, porque depende de un proceso enorme y de muchas personas que permitieron que esa comida esté en ese orioqui. Siguiente. Pero no todo es rigurosidad japonesa, ¿no? También hay una instancia que inauguró Jikusan, es que después de cada uno de los seshines o de los weekends zen que se practican, disfrutamos un rico té chai. Este lo aprendió a preparar Jikusan en la India, con cardamomo, con té de muy buena calidad, unas hojas preciosas, jengibre, leche y chancaca. Es súper simple, digamos, pero esta es una práctica que hacemos en comunidad acá, en Chile, que yo creo que se distingue de cualquier parte de los otros sendos a nivel mundial,
donde cada uno trae, ahí podemos ver que hay cúgenes, pasteles, galletas, hay todo tipo de productos o regalos que traemos como comunidad. Y además a veces, como si mal no recuerdo fue en esta práctica, ahí vemos arroz con leche que prepara Jiku-san en algunas festividades particulares de la tradición budista Zen a nivel mundial, ¿no? Y acá pusimos un kanji. Kanji son letras en japonés, ¿no? Que está escrito en un libro del maestro Jiku-san que dice Kono Ochi Yoshi, que quiere decir esta vida es buena y hay que disfrutarla en comunidad, con respeto, en la naturaleza y todos en conjunto, ¿no? Eh, Parte fundamental de la vida en el Sendo es la simplificación y la reducción del consumo, ¿no? ¿Y por qué? Porque hay algo que se conoce en Chile como el minimalismo, o que es algo, una parte fundamental de la vida japonesa, sobre todo la vida Zen, que es simplificación, simplemente reducir las posesiones materiales para enfocarse en lo esencial, ¿no? Que es el aquí, el ahora, lo que estamos viviendo, eliminar las distracciones, las prácticas innecesarias que nos lleven a una vida más plena y más significativa, ¿no es cierto? Al reducir el consumo, si ven acá, el Sendo básicamente tiene luz solar, no tenemos electricidad, básicamente porque está en un lugar bien alejado, que gracias a Dios no tiene mucha conexión con la vida. Hay bastante mala señal internet o 3G. Hay, pero no es el cañón que uno puede encontrar en Santiago de no sé cuántos megas, etcétera. Y la electricidad también es bastante simple porque no estamos conectados al interconectado central y por lo tanto tenemos que respetar la cantidad de electricidad que consumimos, respetar la cantidad de agua que consumimos porque es agua de pozo y es bombeada por los mismos paneles solares, por la misma electricidad que generamos y si consumimos de más se nos apaga la luz. Entonces, eso es fundamental para poder vivir la vida en Zen. Pero también tenemos un respeto por el entorno bien importante, ¿no? La basura que se genera o los desechos, si no los reciclamos, quedan ahí porque no pasa el camión de basura, como les decía, está bastante desconectado del resto de la civilización y tenemos que volver a las bases, volver a los principios fundamentales de respetar la naturaleza, de respetar el entorno, reducir los residuos a lo más posible, comernos todo lo que podamos, como Mukan mostraba cuando comemos con Orioki. No tenemos ningún lugar donde dejar basura, ni cáscaras, ni nada, por lo tanto todo tiene que estar, ojalá consumir lo que más se pueda y aquello que no podemos, tener un pocillito para ir dejando el cuesco de la ciruela o el palito que salió, qué sé yo. Porque esto cierra algo que es el ciclo fundamental de la vida, que la vida y la muerte es fundamental en la naturaleza. Comenzamos de una manera, terminamos de otra, digamos, enterrados, y lo mismo ocurre con todos aquellos elementos que utilizamos. Aquí vemos como en la foto izquierda acá, vemos como Ingrid hizo un caminito para poder respetar las docas, el medio ambiente y no andar pisando las plantas cuando uno, sobre todo los vecinos, bajan a orillas del mar. Y eso es básicamente respeto por el medio ambiente. Otra parte fundamental de la enseñanza Zen que nos enseñó el maestro Dogen, o que viene de la India, etcétera, es el principio de la impermanencia, ¿no es cierto? Básicamente es un principio fundamental del Zen y es comprender que todo lo único constante es el cambio, que no hay nada fijo y nada es eterno. Por lo tanto, aquello que creemos que está fijo y que creemos que no va a cambiar es un error. Y aquí es donde empezamos a entender y aplicarlo en la vida cotidiana, que la impermanencia es fundamental entender
para poder soltar aquellos apegos. Cuando uno se apega es porque cree que la cosa es eterna, es básica, es fundamental y ahí no cambia. Y al entender que todo cambia y que todo se esfuma, soltamos el apego, ¿no? Y soltamos aquello y aceptamos que hay cambio y lo aceptamos con mucha gracia y con mucho cariño y respeto, ¿no? Y esto es fundamental en la práctica espiritual del, del Zen. Hay una última tema que es no dejar huellas. Si quieres, Mukan, lo comentas tú rápidamente. Claro, el no dejar huella, toda la práctica que se hace en el Zen no se hace con un objetivo, porque si no pierde, pasa a ser un obstáculo tener un objetivo. Estos son análisis y reflexiones que se han hecho durante el tiempo, de acuerdo a todos los maestros y lo que nos enseña Yiku-san, que uno se va dando cuenta que va colaborando. Y el no dejar huella es uno de ellos. Cuando uno está sentado en Zazen, al término, uno restaura su cojín. Eso en un plano físico. Ese plano físico es maravilloso porque dejo el cojín tal cual como lo encontré, agradezco al cojín por permitirme estar sentado ahí y dejo listo el cojín para un otro que quizás quiera sentarse en ese cojín. Pero también lo hago cuando cocino. Cuando cocino, voy cocinando, lavo la loza al mismo tiempo y si se dan cuenta en la foto del lado derecho, está el lava, seca, guarda, siempre. Entonces estoy muy presente bajo este concepto de no dejar huella, es donde yo paso, dejo todo limpio, le permito al otro que esté limpio cuando llegue a un baño, la cocina, es un respeto tremendo. Pero al mismo tiempo, si yo estoy sentado en Zazen, con mi cuerpo lo más erguido posible, atento a lo que va pasando con mis pensamientos, donde debo desarrollar esa habilidad de dejar pasar y no apegarme en ese pensamiento, porque si no pasa a ser un yo que está ahí meditando y eso es lo que yo no quiero. Quiero ver cómo pasan los pensamientos sin aferrarme. Es un nuevamente no dejar huellas. No dejo huellas al aferrarme en el pensamiento que me deja anclado a una idea de un yo. Entonces queremos cerrar con Don Yo tratando de repetir una frase que muchas veces ha dicho Jiku-san, que es muy bonita, que dice, cuando uno no necesita nada, lo tiene todo. Así que muchas gracias por su atención y por escucharme. Muchas gracias, Mukan y Donyo, por esta interesante presentación que nos compartieron hoy. Ahora vamos a dar espacio al diálogo entre ambas comunidades. Solicitamos a Natalia y Martín que también puedan activar su cámara y su audio. Y me gustaría comenzar preguntando a ambos, ¿cómo creen ustedes que influye de cierta forma la vida en comunidad de forma positiva en sus vidas? No sé quién quiera comenzar compartiéndonos la respuesta. Bien, pueden comenzar. Donyo o Mukan. Bueno, básicamente la práctica ha cambiado mi vida, digamos, ¿no? El hecho de poder estar centrado en el aquí y el ahora es algo que trato de llevar a diario en las labores, cuando hay que trabajar, cuando hay que hacer aseo, cuando hay que cocinar. A mí me gusta muchísimo cocinar, cocino en la casa, y todo lo que significa minimizar el residuo, minimizar el desperdicio, respetar el medio ambiente. Tengo un pequeño jardín con un limoncito que lo cuido como si fuera un hijo, digamos. Y todo eso son parte de las enseñanzas que hemos recibido del maestro de Jiku-san. Me gustaría agregar lo que dice Don Yo. Dentro del budismo, no el budismo sencillo, en el budismo hay tres joyas y una de ellas es la sangha. La sangha es la comunidad. Y la sangha no se ven grandes cosas, sino que se ven los detalles. Porque uno puede filosofar sobre la sangha, pero la sangha es la sutileza de estar en comunidad, lo que uno se comunica sin palabras. Si yo saco más ensalada de lo que corresponde, dejo al de al lado sin comer. Si yo hago ruido en el lugar de meditación que se llama sendo, interfiero en la vida del otro. Cualquier detalle, la comunidad es parte de mi familia.
y esa familia pasa a ser después una tremenda familia. Vale decir, ¿cómo influye en mi vida? Influye tremendamente, porque lo que pasa en la sangre es lo que me va a pasar en la vida cotidiana. Muchas veces me voy a tomar una decisión que puede afectar a un otro, pero antes no me daba cuenta. Pero en este lugar, bajo un silencio, es tan sutil darse cuenta de cada detalle que lo sutil pasa a ser importantísimo. Entonces, influye en cada momento de nuestras vidas, sin criticar, sin creer que somos especiales, sino que con humildad, sabiendo que es un camino y que ese camino debe ser cultivado y desarrollado. Vamos con la amiga alegre entonces ahora. Natalia, ¿puedes activar tu audio? Ahí sí. Ahora sí. ¿Cuál era la pregunta, Tencent? Disculpa que no nos estamos pelando. ¿Cómo piensan que, Martí lo mencionó un poco, cómo es el habitar en comunidad, que a veces también tiene un lado que puede ser un poco más complejo los vínculos humanos? Entonces queremos consultarles cómo piensan ustedes que la vida en comunidad influye positivamente en sus propias vidas. ¿Puedo decir algo? Mira, hubo un estudio sobre las desigualdades de la época de los hippies, que se fue mucha gente a vivir al campo y en comunidad y todo, y el 80% o el 85% y más, digamos, se disolvieron, no continuaron, digamos, yo no voy a decir fracasaron, en el estudio decía fracasaron, pero no continuaron. Y se hizo el estudio y se dieron cuenta que no era por problemas de terreno, de infraestructura, de palo, de piedra, eran problemas interpersonales, digamos, entre las personas, digamos, eran conflictos que hicieron. Entonces, nosotros, de esa información, no hemos, y el mismo cotidiano acá, nos hemos dado cuenta que lo más difícil es lograr ponernos de acuerdo entre las personas, porque las personas somos cada bicho, tiene sus mañas, entonces cada persona tiene su ser, su conflicto interno, sus cosas positivas, sus cosas negativas, entonces tenemos, como acá tenemos varios círculos, que es el círculo operacional, el círculo del barrio, el círculo, entonces ese es el desafío, pero el mayor desafío, aparte de las construcciones, de las huertas, de la tecnología, es lograr ponerse de acuerdo y lograr conversar las cosas y lograr avanzar en ese aspecto, digamos, es fundamental, es clave para todo este tipo de proyectos lograr. Entonces, ¿cómo se logra esto? Yo creo que es a través de la comunicación, a través de entender de que todos somos diferentes y de que mis apegos, por ejemplo, no son los de la otra persona, que mi visión no es la del, sino que nosotros decimos aquí, cada persona tiene su verdad. Digamos, esa es nuestra verdad, que no tenemos una verdad consensuada, tenemos que cada bicho, cada indio su ruca, digamos, así es, como cada persona tiene su verdad, entonces lograr flexibilizar la de uno para poder coordinarnos y para poder eh, confluir con las verdades de los demás. Entonces hay veces que funciona súper bien y se logra una energía impresionante, digamos. Nosotros, por ejemplo, hemos adaptado la tecnología chilota de la Minga, por eso nos llamamos Minga Alegre, porque la tecnología chilota es una tecnología social de que llega un momento, y nosotros hemos vivido aquí, y en una tarde o en un día lo pasamos chancho, vienen 20 amigos, compartimos un montón, disfrutamos y hacemos el avance de que una persona sola lo hubiera hecho, no sé, en un mes. ¿Sí? Entonces, estamos ahí y en una tarde hacemos el trabajo de un mes y lo pasamos bien, máximo. Entonces, son los momentos peak de este encuentro entre seres humanos. Y también tenemos la curva hacia abajo, ¿cierto? Donde nos peleamos y nos ponemos de acuerdo y por 5 lucas, todo y la cuestión. Y así, pues es parte de la vida, ¿no? Entonces, lograr de no quedarse
sino que ver permacultura también es muy importante, es que es una perspectiva positiva de la realidad. Digamos, nosotros tratamos de buscar la perspectiva positiva y tratamos de, ya si tenemos un conflicto, lograr ver cuál es la otra visión de la otra persona y no quedarse uno con su propio porfía. Eso puedo decir yo. Súper, muchas gracias. Me gustaría también preguntarles cuáles son las apreciaciones que pudieron observar en las presentaciones de cada espacio y también, por ejemplo, qué cosas observan o qué dinámicas o costumbres o prácticas les llaman la atención de un espacio al otro que crean que puedan aplicar en sus propios espacios. El silencio, por ejemplo, sería algo que nosotros no tenemos aquí como práctica, que sería interesante adaptarlo a la meditación. Yo, como que el espacio uno como de calmar sus arroyos ahí y después salir a... Ese es algo que no lo practicamos acá, que salir y a la vez el torbellino. Entonces, eso por mi parte. A mí me llamó la atención la presentación con títeres que tienen ustedes para involucrar a los niños. Qué lindo, qué llamativo. Y solo recordar que hace unos pocos meses atrás, si no mal lo recuerdo, el mismo Yiku-san trajo a unos representantes japonesas que hacían títeres y arte con japonés, que es milenario, digamos. Entonces, qué divertido, qué simpático que existan sin querer queriendo algunas coincidencias fundamentales, digamos, ¿no? Sí, Nunca. ahí aprovechando de que hablaron de la Ecualdea del Molle, eso justo lo hicimos con un amiguito que vivió allá, Michel Vidal. Apareció ahí varios amigos que se conocen, así que estamos conectados ahí con los amigos de la Ecualdea del Molle donde era en Romero, Ecualdea del Romero en el, ¿viste? Ahí vivió nuestro amigo Michel Vidal, que fue el que hizo los títeres, vivió acá un tiempo con nosotros y después siguió su camino, ahora vive en Chile, me parece. A Súper mí me lindo. pareció muy bonito lo de la Minga Alegre cuando hacen algo porque de alguna manera se puede hacer en el sendo y se hace. Por ejemplo, las construcciones en Japón son de barro y tienen conceptos semejantes. Lógicamente que los revoques gruesos tienen algunas diferencias. Pero el hecho de llamar a la comunidad a trabajar en algo en específico, todos, tiene un significado tremendo, que ese es como una donación. Entonces, en el centro también, el llevar algo a comer o construir o limpiar, porque uno va también en momentos que no son de cine a colaborar, entonces uno tiene que limpiar hasta las cosas más increíbles. Pero muchas veces es lo que puede hacer la permacultura, que a mí yo recuerdo haber conocido y haber visto algún taller de permacultura donde decía que el gran objetivo de la permacultura era estar en una hamaca viendo cómo la naturaleza va actuando en forma por sí sola. Entonces, esta plantita ayuda a la otra, los bichos, las cosas, y la gallina ayuda. Entonces, observancia de que la naturaleza tiene la sabiduría que también es parte de nosotros. Ahí está la interconexión. Entonces, si nosotros lo recordamos, que eso no es diferente a la diario vivir en Santiago, porque Santiago y Coyhaique son distintos, no es lo mismo. Lo que pasa es que uno es más lindo y otro es más feo. Ya le hice diferencia. Es lo mismo, porque la naturaleza me está enseñando que es todo igual, pero tengo que observar la naturaleza. Si estoy en Coyhaique es más fácil, porque tengo que meterme directamente. Entonces, yo creo que esa conexión que tiene la permacultura de sentarse y observar cómo la naturaleza actúa por sí sola, es nosotros muchas veces de la nariz hacia afuera no tenemos injerencia. Nosotros nos debemos observar a cómo actúa la vida y nosotros movernos de acuerdo a los flujos de la vida, no interferir tanto mi opinión. Yo en la comunidad Minga Alegre, yo quiero que se construya así. Nuevamente, yo soy separado del resto y no estoy haciendo caso a lo que la naturaleza me está diciendo. Estamos interconectados. Entonces, eso me recuerda y me refuerza nuevamente que, visto de distintos planos, también somos observantes. La permacultura es observancia de la naturaleza verde. Nosotros somos observancia
de lo que nos está pasando a nosotros, que no somos distintos a la naturaleza verde. Somos la misma esencia. Eso. Gracias, Mucan. Nati, ¿algo que quieras complementar? Sí, tu pregunta era en relación como a las cosas que se parecen y a las cosas que se pueden distinguir de los dos proyectos. Claro, y también, Y por ejemplo, ¿qué prácticas sienten que pueden aplicar en dicho espacio, como tomar algo positivo y tal vez replicarlo en el espacio en que ustedes habitan? sí, hay algo que me encanta de la práctica acá en la Minga que tiene que ver con el proyecto del Sendo, que tiene que ver como con el respeto. No tiene que ver cómo, es el respeto en sí. Ya que la práctica de ser autosostenibles, de construir y de crear los propios espacios, nace la autenticidad. Y la autenticidad es una de las formas más simples y extraordinarias, vamos a decirlo, que tiene el alma y el ser de expresarse en la vida. Y para lograr que cada uno de nosotros pueda hacer esa expresión auténtica, se necesita el respeto. Y nosotros lo podemos ver hoy en cada una de las expresiones en las cuales uno eh, va haciendo al construir su espacio. Como yo me relaciono más con la construcción, me encanta ver cómo cada casa, cada espacio que es construido por cada uno de nosotros en su terreno, en su lugar, va mostrando cómo es cada uno, va mostrando cómo se relaciona uno con la materia, cómo se relaciona uno con los vínculos que va generando con la comunidad. Entonces, esa autenticidad nace del hacerse a uno mismo y hacer el lugar. Y en el tema del respeto, para que pueda surgir esa autenticidad, tiene que existir este respeto entre nosotros. Por ejemplo, como Martín decía, ya se hace una minga y nosotros cuando vamos a ayudar a otro, lo vamos a ayudar en cómo el otro quiere ser ayudado. Yo no voy a imponer una forma de cómo a mí se me ocurre ayudar al otro, en cómo él quiere hacer sus cosas. Nosotros vamos a hacer ese aporte, ese servicio en cómo el otro quiere hacerlo. Y esa sutileza eh, es simple respeto, porque nos vamos a imponer, sino que nos vamos a apoyar de acuerdo a la autenticidad del otro. Y también eso nos hace reconocer al otro en su forma, en su libre expresión y en cómo nosotros también nos nutrimos de esta forma y de esta autenticidad, y eso también nos hace crecer, nos hace ver una manera distinta de ver la vida, ver una manera distinta de relacionarse con el mundo, y de alguna forma lo que hace a la comunidad enriquecerse es justamente eso, esa diversidad y esa diversidad de autenticidades. Así que eso quería aportar. Muchas gracias, Nati. ¿Algo más que quieran aportar? Si no, damos paso a Samantha, que nos acompaña desde el Laboratorio de Ecobudismo para la ronda de preguntas al público. Yo quiero aportar una cosita chiquitita Dale. que ha sido como que respecto a lo mismo que estamos hablando, es de la, digamos, es la importancia de las estructuras invisibles en este tipo de proyectos. Entonces, las estructuras invisibles son, a lo que voy, es a la importancia que tienen los vínculos en este tipo de proyectos. Digamos, la importancia de que, o sea, hay una persona y hay otra persona. Pero si ya esas dos personas tienen un vínculo, ya no son dos, ahora son tres, porque está el vínculo. Entonces, a eso quiero ir yo, a esa reflexión, que es la que he tenido últimamente, de
qué importante que son los vínculos y qué importante es el diseño de los vínculos y qué valor tienen los vínculos, qué energía que hay ahí en esos vínculos. Entonces, teniendo lindos vínculos, este, teniendo unas lindas redes de apoyo, teniendo unas lindas interconexiones ahí entre nosotros y con nuestra comunidad y ahora con una comunidad más grande como la que estamos viviendo en este momento. Qué lindo y qué importancia y qué energía que hay ahí y qué nutrientes nos brindan para poder seguir. Eso. Muchas gracias, Martín. Bien, entonces ahora vamos a dar paso a la ronda de preguntas. Presento a Samantha, puedes activar tu cámara y micrófono. Buenos días. Bueno, buenos días a todos y todas y gracias Natalia, Martín, Donjo, Mucan, qué lindo poder dialogar. Em, Pueden escribir las preguntas y las voy a leer o simplemente prenden la cámara y las hacen. Ahí estaba José, que tenía ganas de hacer una pregunta para Donjo y Mucan. Sí. Sí, muchas gracias. Gracias por las presentaciones. Yo escribí la pregunta, pero igual si no la vieron en el chat la voy a leer brevemente. También, obviamente, si los amigos de la Minga quieren comentar, también interesante lo que puedan decir. Esta pregunta es sobre sostenibilidad y política. Hay una organización institucional de una de las principales ramas del Zen, que es Soto Zen, que está en Japón. Esta organización se llama Sotoshu, y esta organización hace un tiempo, hace creo que un año, quizás 2 años, se adscribió oficialmente a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Incluso puso el logo de esta campaña en su página web. ¿Están de acuerdo con que el Zen, esta es la pregunta, están de acuerdo con que el Zen o sus sanghas individualmente adquieran esos compromisos políticos por mucho que, y esta es como otra pregunta quizá, o un complemento, por mucho que uno acepte que esos objetivos de la ONU van en pro de la ecología, ¿no sería mejor separar aguas y que la práctica Zen no se meta en política, o por lo menos en ese ámbito? Esa es la pregunta, si no se entiende puedo aclarar un poco más. Muchas gracias. No, perfecto, José, muchas gracias. Me gustaría ver si puedo responder eso. Efectivamente, yo he estado estudiando por otros proyectos las iniciativas ONU que me parecen lógicas, son bastante buenas. No le veo ningún inconveniente a que Satoshi haya adquirido, se haya adscrito a ella. Sin embargo, creo que hay que irse a las bases del Soto Zen, digamos, ¿no? Y esto a las enseñanzas de Donjo, perdón, de Muy bien. de los inicios del año 1200, de Dogen, perdón, de Dogen-san, a principios de 1200. Y cualquier cosa que nos haga eh, entrar en situación de apego tal vez no es tan conveniente. Entonces, apegarse a la política A, a la política B, o lo que dijo Juan, o lo que dijo Pedro, tal vez puede ir un poquito en contra de la práctica. Si no van en contra de la práctica, no veo ningún problema, pero yo creo que hay que tratar de seguir las enseñanzas de Dogen-san de hace, qué sé yo, 800 años atrás. Y por supuesto que, como te digo, todas las enseñanzas y los requerimientos de las Naciones Unidas son fundamentales, y ya las hacemos sin querer queriendo. Respetamos el océano, respetamos la ecología, respetamos a la comunidad. Yo no veo que ataquemos ninguno de esos puntos, pero como te digo, cualquier cosa que implique apego puede que no sea tan favorable. No sé qué opinas tú, Muka. Yo no somos las personas que podemos hablar del Zen, no somos los representantes oficiales. Lo que sí puedo recordar que el Zen no tiene dogma, se debe, no se debe, se tiene, no se tiene, porque todo es relativo, entonces puede ser de una manera u otra manera. Si la Sotoshu, que es una organización tremenda en Japón, lo considera, no sé, mi opinión es que, bueno, ¿qué puedo hacer yo? Si yo puedo hacer una contribución a las Naciones Unidas es con una práctica más seria y más profunda, porque eso sí yo puedo hacer. El resto no lo sé. Como se dice muchas veces, yo no puedo cambiar el mundo, pero puedo cambiar el ojo que ve el mundo.
Entonces, para mí, el ojo que ve el mundo es practicar día a día. Cuesta, es lo más difícil que he hecho, porque creo que no soy un ser especial ni iluminado, entonces me cuesta un mundo tener que realizar una práctica, pero esa práctica tiene un impacto, y ese impacto es lo que quizá en grandes rasgos dice las Naciones Unidas. Yo a mi medida y a mi forma, en una comunidad que me apoya, me sustenta bajo la guía de un profesor calificado, creo que hago la colaboración que yo puedo. Que ellos lo hagan, muy bien por ellos, pero mi tema es practicar. Entonces, mi opinión es, no soy, ni creo que Dodonyo, nosotros dos no somos la voz oficial. La Show es una organización y es Zen. Y muy bien, nosotros no pertenecemos, como escribía Ingrid, Ingen ahí en el chat, pero la respetamos porque somos totalmente abiertos, no hay dogma. Esto se debe, no se debe. No, no hay dogma, no es religión teísta, no lo es. Así que eso, muchas gracias. Muchas gracias por su respuesta. A ti, Martín, ¿quieren aportar algo? Yo comparto la visión que tiene Mukan, que con respecto a como que lo que más fielmente podemos hacer hacia nosotros y hacia el mundo es el cambio en nosotros mismos. Cuando uno es joven piensa que puede cambiar el mundo con su acción y es real que se puede cambiar el mundo, pero para eso tienes que cambiar tu mundo interno primero. Y me gusta mucho ese dicho que es como si quieres cambiar el mundo, cámbiate a ti primero y con tus acciones el resto va a cambiar. Y lo he visto en toda la gente que ha venido a la Minga, en mi familia, en personas con las cuales me vinculo, que es como en la medida que yo he ido cambiando mi forma de expresarme, mis acciones, eso ha tenido repercusiones, y repercusiones importantes. Eh, Sobre todo porque he visto que la comunidad con la cual nosotros nos vinculamos es muy, muy, muy bonita. La gente en general es gente que está en un camino de desarrollo personal y espiritual, están con esta visión de también cambiar su mundo para cambiar el mundo más grande, por decirlo así. Y me parece que es real, que se puede cambiar el mundo, pero en la medida que cambia uno mismo. Eso. ¿Tú quieres agregar algo? Yo Gracias. quisiera Sí, agregar una reflexión que respecto como que al contexto actual, ¿cierto? Porque, digamos, el contexto actual es diferente al contexto que vivió Buda hace 1200 años, ¿cierto? El contexto ha cambiado mucho, especialmente por la energía. El ser humano nunca había tenido tanta energía disponible como lo tiene ahora con el petróleo, ¿cierto? El petróleo tiene 100 años de que se empezó a extraer, que se ocupa, y ahora vemos que genera digamos, en la permacultura en los años 70 decía, bueno, el petróleo se va a acabar, tenemos que tener un plan B, tenemos que tener algo, una visión respecto a qué pasa cuando se acabe, digamos, esta cuestión no es sostenible, se va a acabar. Ahora se ve que hay tanta cantidad de petróleo, hay tremendas reservas de petróleo debajo tierra, y se observa de que si se extrae todo ese petróleo, se ocupa todo ese petróleo lo ponemos en la atmósfera y se genera un cambio climático, digamos, un calentamiento global tremendo. Entonces, el que está poniendo los límites a esto es el clima, es la Tierra. Entonces, es el contexto actual. Entonces, por eso quiero felicitarlo a ustedes porque están haciendo ecobudismo, digamos, es un budismo, pero observado en el contexto actual, con la realidad actual y con los desafíos que tenemos ahora. Entonces, yo creo que ese es el camino, digamos, o sea, ese es uno de los caminos, esa es una de las propuestas, digamos, que nosotros tenemos que volver a esta conexión con nuestro planetita que tenemos, que es el único que tenemos y que tenemos que cuidarlo para poder tener futuro, si no lo vamos a hacer pedazos y va a tener un mal vivir si hacemos pedazos en nuestra casa. Esto quería reflexionar. gracias, Martín. Bueno, no sé si estamos en tiempo. Mira, hay una pregunta más en el chat, si quieren la leo. Ok.
Sí. Eh, Marco, no sé si la querés hacer directamente o querés que la lea. También los invito a todos a prender las cámaras si quieren que nos veamos, no hay ningún problema. Sí, gracias Sam. Hay un par de preguntitas más. Una Sí, tiene que ver con lo que comentábamos de vegetarianismo y Marco y también Miguel Millar está levantando la mano. Lo único que les pedimos es que ahora hacer las respuestas un poquito más cortitas porque estamos justo en el tiempo pero sí, sí, vamos, sigamos con las preguntas. Gracias, Sam. bien. Bueno, la leo entonces. Ah, está. Sí, la leo. Marco. Lamento y no comparto la postura que el Zen no se vincula con la vida social y por lo tanto con la verdadera política. Practicamos en un mundo que se derrumba. ¿Debemos mantenernos aparte de esto? ¿Quién contesta? Es necesario, las posturas de cada persona son totalmente libres y está muy bien que él no opine lo mismo, pero el ser no es intelectual. Nosotros somos parte del todo, somos parte de la comunidad. Nuestro aporte es muchas veces más invisible, muchas veces es la acción física inmediata, es mucho más visible. Esto es una práctica igual que la permacultura que trata de expandir una vida diferente, se enseña una vida diferente. Entonces entramos en un estado de calma cuando el agua no se mueve, se puede ver el fondo. Si se ve el fondo, se puede reflejar lo que está afuera. Entonces, eso es lo que se busca. Y eso es una mejora de la parte social, porque cada integrante que va practicando va de alguna manera impregnando lo que se hace en un cojín a la vida cotidiana y esa vida cotidiana al resto. Y el mundo que se va cayendo, lo entendemos y que hay problemas, pero por supuesto, somos parte del todo, no estamos alejados. Una monjita católica que esté en un claustro y que ore por el mundo no hace nada. Yo creo que hace todo. Gracias, Duncan. Miguel, ¿quieres hacer tu pregunta? Y tenemos otra en el chat. Hola, ¿me escuchan? Sí, Ya, no puedo activar mi cámara porque vivo dentro de un bosque y la señal no me lo permite. Muchas gracias por todo lo que has compartido. Yo quisiera hacer la siguiente pregunta al Sendo. Yo pertenezco y soy fundador de un proyecto que se llama Rucamaya, que es de permacultura y bioconstrucción, similar a los que tienen los amigos de Coyhaique. Y les tengo la siguiente pregunta. Si bien hoy en día hay una gran boom, digamos, de todo lo que es el medio ambiente, pero bajo mi humilde punto de vista, el medio ambiente, o el concepto más bien dicho del medio ambiente, es distinto y es distante a las necesidades de la naturaleza, ¿ya? Por lo que les comento, porque es un concepto completamente creado. Entonces, me gustaría saber cuál es la relación concreta que ustedes tienen hoy en día con la naturaleza, más allá de sus prácticas, porque, por ejemplo, como lo comentaban los chicos de Coyhaique, la relación directa que ellos tienen y la que yo tengo también en este proyecto es, por ejemplo, el trabajo cotidiano con la tierra, el trabajo cotidiano con las plantas, con los árboles, con sus medicinas. Entonces, por ahí va un poco mi pregunta, ¿por qué? Hoy en día estamos en un contexto más allá de cambio climático, de ebullición climática. Entonces es muy importante que nuestra relación con la naturaleza sea mucho más concreta que la que hemos tenido ya en los últimos años, ¿ya? Y también observar y entender también que el concepto de medio ambiente es muy, pero muy distinto a lo que es la naturaleza. Eso quería consultarles. gracias, Gracias, Miguel. Miguel. Si quieres, contesto yo rápidamente, Mucan. No sé si se entendió, pero en la presentación básicamente lo que estábamos tratando de explicar es que, número uno, la electricidad es autogenerada, o sea, huella de carbono cero.
Número dos, el agua que consumimos es también autogenerada en los mismos pozos, se recicla. Nos preocupamos de que el desecho que llegue digamos, a las fosas comunes no tenga ni papel, ni partículas, ni cosas por el estilo. Hacemos reciclaje y compost, y todo el compostaje lo volvemos a reciclar, lo volvemos a tirar a la naturaleza. Y de hecho el sendo, que está ubicado en un condominio, llamémoslo ahí en Tunquén, es por lejos el que tú ves mayor cantidad de vegetación y pajaritos y animales, y se ven en las mañanas cuando vamos a las 4 a meditar con Mucán, se ven zorros, culpeos, pajaritos, todo. Así que el contacto que hay con la naturaleza, con el medio ambiente, creo que es absoluto, y la huella, tanto la huella de carbono como la huella de agua que emitimos, es, a mi humilde modo de ver, prácticamente nula. Gracias, don John. Hay una pregunta más. Eh, ¿Qué experiencia en lo concerniente al vegetarianismo para para las dos partes? Para nuevamente quiero repetir que yo no soy el representante del Zen, pero uno puede hacer un poco de historia haciéndolo lo más corto posible. Hasta cierta época, la práctica del Zen era bastante vegetariana y se abrieron las puertas al mundo de muchas cosas, sobre todo los monasterios en Japón, que recuerdo que el Zen no es japonés, es la mayor manifestación que tiene, pero el Zen se origina en China. Eso significa que hay agrupaciones y hay linajes que no son vegetarianos, y hay linajes que son vegetarianos. Hay Actualmente los monjes se pueden casar, pero en algunas partes que no se pueden casar, porque no hay dogma. El Zen dice esto y es para todos iguales. No, no, no es así. Es lo que cada persona tenga la conexión. Por eso se puso en una parte comida sádvica, porque la comida sádvica no es algo de moda que puede ser vegano, no, eso es actual. Antiguamente existía lo macrobiótico, entonces, de acuerdo a la etapa de la vida. El vegetarianismo muchas veces se puede relacionar con comida sádvica, porque es un respeto a la vida, pero no es una regla. Hay muchas veces un precepto que dice no matar, pero cuando uno dice no matar, ¿qué? ¿Pues ser humano? Muchas veces puede ser no matar un ser vivo, pero es algo más propio, es algo más personal, es lo que a cada persona le haga sentido, no es un dogma, no es una doctrina. En el Sendo Tunquén, específicamente en ese lugar, es vegetariano. Si alguien no es vegetariano, y nadie habla de vegetarianismo, no es tema, es comida sádvica, es lo que está en la zona. Se compran cositas, verduras de las cosas, la tierra, el señor de la esquina, se construye con maderas del frente, todo es de la zona. Se saca cochayuyo de la playa, etcétera. Si alguien no es vegetariano, pero está en un periodo de práctica, en ese momento va a comer la comida del sendo, lo que no significa que se imponga a lo que el sendo dice. No es así. Voy a hablar personalmente. Yo soy vegetariano por una convicción, porque para mí es importante, pero no significa que el resto tenga que hacerlo. No es tema, es un respeto. Eso es mi opinión. Gracias. Nati, Martín. A ver, sí, nosotros, eh, digamos, me encanta esa reflexión, que no somos un dogma, no somos una verdad, ¿cierto? Cada persona tiene su verdad, su viaje, su camino, su búsqueda. Y nos ha pasado, por ejemplo, respecto al vegetarianismo, lo mismo, porque hemos tenido discusiones y no, que yo soy vegetariana y tú no, y tú entonces no sé qué, y no aquí, que allá, y entonces por aquí. No, ya que entonces al final hemos decidido que cada uno tiene su verdad, y cuando nos vamos juntando, vamos cediendo y vamos tolerando y respetando. Esa creo que es la palabra principal, el respeto, porque entender de que cada uno está en su viaje y cada uno tiene que aprender las cosas que necesita aprender, la vida se va a encargar de enseñarle. Y eso, y respecto al vegetarianismo, por ejemplo, acá nosotros es un clima hostil, un clima frío, donde en invierno de varios meses con nieve, con hielo, entonces no hay verdura, pues, pero sí hay animales, sí hay disponible grasa de los animales, y acá muchos
yo nunca, o sea, mi papá es vegetariano, mi mamá era vegetariana cuando yo era chico, no me dieron carne hasta un momento en que una tía me puso grasita así en los labios de maldadosa, y de ahí ya empecé a comer carne y he comido carne el resto de mi vida, y muchos han llegado aquí siendo vegetarianos y se han ido aquí comiendo carne, porque, ¿cierto? Aquí tenemos un caso. Porque es, digamos, es como el contexto, no sé si quiere hablar. Sí, es verdad. Eh, el tema del vegetarianismo es relativo porque para ser vegetariano acá en la Patagonia es súper complejo porque no tenemos todas las fuentes vitamínicas disponibles en la tierra, sobre todo porque como tenemos tanto invierno no están. Entonces, el tema del consumo de animales ha sido una manera de equilibrar también nuestra dieta y ha sido fundamental, sobre todo para los meses de invierno. Entonces, como que uno también tiene que fluir con esa orgánica del cuerpo, la orgánica del lugar, para poder sostener el cuerpo, porque si no, no se puede. No, hay que ser coherente también con lo que está disponible en la naturaleza del lugar. Entonces, tampoco lo veo como algo malo porque también uno tiene que llegar a un equilibrio. Pues, no se trata de comer todos los días carne, sino que tener una dieta equilibrada. Eso creo Y sí, que es pues fundamental. tiene que ver con la filosofía del respeto, ¿cierto? Del respeto a la vida, pero también hay que entender que la vida no está separada de la muerte, digamos, la muerte y la vida es una sola, digamos, se necesita, en el compost lo vemos, necesitamos que los alimentos se descompongan ahí, los restos vegetales se descompongan ahí para poder alimentar otras plantas, entonces es parte del mismo ciclo. Entonces, entendiendo eso, por lo menos personalmente, no me genera conflicto comer animales. De hecho, he tenido gallos aquí, por ejemplo, y salen pollitos y salen 5 gallos y se pelean entre todos y tienen el desastre ahí con la gallina. Entonces me toca a mí ser un poco el permacultor de la cosa y va a ser la sopa de gallo. De gallo en este caso. Sam está Bueno, ahí. gracias. Sí, estaba muteada, perdón. Eh, no sé si sentiste bien la respuesta o querés ver, Edu, de reformularla o alguien más tiene alguna pregunta. Después hay información y conversaciones en el chat para los participantes que quieran leer. Si leo todo, por ahí se da para una conversación mucho más larga. Y estamos ya en los últimos minutitos. ¿Todo bien? ¿Sí? Bueno, si les parece, entonces, bueno, primero yo quisiera agradecer a nombre del equipo LEV. También se nos incorporó otro miembro del equipo LEV, Eduardo Freire, que nos está acompañando ahora desde Hong Kong. Y muchas gracias por las preguntas, por todo lo que están comentando. Sí, comentarles que nosotros vamos a hacer una invitación a los participantes. Ojalá que podamos hacer un podcast también de este tema, porque siempre pasa con los conversatorios que salen más cosas, ¿no? Y reflexiones, ideas. Quedamos un poquito con ganas de seguir conversando, obviamente por cuestiones de tiempo también de cada uno y cada una. Hay que también adecuarse al horario que teníamos, pero quería agradecerles a todos, a todas. Muchas gracias, Tenzin, también por la coordinación, a Sam, bueno, obviamente a Martín, a Nati de la Ecoaldea, también a Mucan y a Donjo de Tunquén, ambos espacios maravillosos también. Tunquén es de hecho una reserva natural, es muy cerquita del mar, o sea, en la costa directamente. Coyhaique es un lugar de montaña donde están la ecoaldea Mingalegre, entonces también eso hace de hablar de un espacio geográficamente hablando muy especial dentro de Chile y creo que nos han dejado varias creo yo, cuestiones, ideas a reflexionar, que bueno, yo tenía un montón también de preguntas, pero lo vamos a dejar hasta acá. Y simplemente agradecer a todos y a todas, invitados también, por favor, no dejen de seguirnos al Laboratorio Ecobudismo LED por Instagram. También tenemos la página web de laboratorioecobudismo.com y vamos a continuar con estos conversatorios. Esto va a quedar grabado también.
Así que bueno, vamos a seguir con nuestras actividades. Muchas gracias a todos y a todas, muchas gracias. Martín, ¿querías decir algo? Ah, sí, quería hacer el espacio publicitario que tenemos un curso de permacultura ahora desde noviembre a diciembre. Hay un 80% online y 5 días prácticos en Curarrehue, en un lugar que se llama Puam Eco Lodge. Así que bienvenido, va a ser un curso súper interesante donde hay 5 monitores certificados de permacultura, el profesor histórico acá, Julio Pérez, que tiene más de 40 años en permacultura, así que a todo el que le interese el diseño de permacultura, diseñar espacios sostenibles, sustentables, ecológicos, están bienvenidos. Disculpen la... Excelente, de todas maneras, mándanos toda esa información. Nosotros a través de LED podemos también generar difusión. También, obviamente, Mucan Donjo, todas las actividades, no duden en compartirlas con nosotros también. Esto. Buena tarde, buena noche, buenos días por ahí, por allá, que estén muy bien. Chao, chao.